Buenas tardes, queridos seguidores de Norte Sostenible. Bienvenidos una vez más a su programa Norte Electoral, un espacio donde entrevistamos a candidatos rumbo a la Cámara de Senadores y de Diputados en las elecciones del 12 de abril del 2026. Esta tarde nos encontramos en Miraflores, Castilla, con el candidato Junior Velasco, quien es candidato a diputado con la Alianza Electoral Venceremos. Con él vamos a conversar sobre su trayectoria profesional, sobre las propuestas que tiene para Piura de llegar a la Cámara de Diputados. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes con todos sus seguidores. Espero conversar y abrir un diálogo sobre las propuestas que tenemos para el país. Efectivamente. A ver, usted en su perfil es bachiller en Ingeniería de Minas. Así es. Tiene una maestría no concluida en Economía. Ha trabajado en el Congreso. También ha trabajado como docente. Cuéntenos un poquito, cuéntale a quienes nos están viendo en este momento a través del Facebook Live, ¿quién es Junior Velasco? Sí, Junior Velasco es un castellano, soy natural de Castilla, específicamente del asentamiento humano La Primavera. Soy hijo de la educación pública, toda mi vida la he cursado en educación pública. Mi universidad también es una universidad pública, la Universidad Nacional de Piura, donde estudié Ingeniería de Minas. Además, ahí hice mi maestría, que sí está concluida, que es la maestría en proyectos de inversión, es en economía, con mención en proyectos de inversión, y he dedicado desde que estoy en la universidad, desde los 17 años de edad, ya 18 años de mi vida a la labor política. He sido miembro directivo nacional del Movimiento de Afirmación Social del MAS de Gregorio Santos. Soy secretario de organización nacional y personero legal nacional de Voces del Pueblo, y con Voces del Pueblo hemos integrado la Alianza Venceremos, donde soy también secretario de organización nacional. Entonces, Ok, solamente para precisar, en su hoja de vida que usted declara ante el Jurado Nacional de Elecciones, sale como un estudio no concluido, el de la maestría. Usted dice que sí ha concluido su estudio. Claro, pueden revisar o pueden solicitar información a la Universidad Nacional de Piura. Tengo los estudios concluidos en maestría. ¿Ha sido un error entonces material seguramente que sí, tendría que revisarlo. Lo importante es decir que justamente he hecho esos estudios de maestría en la Universidad Nacional. Muy bien. A ver, dentro de su perfil profesional, usted muy bien lo ha dicho, ha trabajado como docente entre el 2017 y 2018 en Piura. Yo en principio he laborado en diferentes áreas, ¿no? Pero sí he trabajado como docente unos años de mi vida. Justamente he trabajado, y les mando saludos a mis exalumnos de La Bocana, en Chulucanes. He trabajado en educación rural, justamente, y a través de la docencia entendí la precariedad que viven no solamente la población de ese entorno, sino la niñez y la adolescencia, para poder tener las mismas oportunidades. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué trabajé justamente en ese periodo como docente en educación rural? No, por mi actividad política nosotros asesoramos a 2 municipalidades delegadas, la de Talandracas y la de Batanes. Les dio saludos a mi amigo Ovidio Jiménez y a mi compañero Lucho, ambos de Talandracas y de Batanes, y justamente para dedicarme totalmente a esa asesoría por el trabajo político, también participé y hice educación rural ahí. ¿Nunca ha ejercido su carrera como ingeniero, mejor dicho, como bachiller en Ingeniería de Minas? No, sí, lo puedes revisar también. No, tú das una parte de la declaración de mi hoja de vida. Anteriormente, obviamente, he ejercido en la mina Santa Bárbara, he ejercido en Cerro Lindo, he ejercido en Mayay, acá mismo he ejercido ya en la especialidad, porque yo soy especialista en seguridad y salud ocupacional. He ejercido en proyectos de ingeniería civil, he ejercido, por ejemplo, en esta empresa que está en La Legua, en un proyecto metalmecánico. DCM se llama la empresa, también puedes averiguar. Exalicor, también he ejercido ahí, porque como yo te digo, soy especialista en seguridad y salud ambiental, pero también soy especialista en conflictos sociales. Yo he trabajado en el Ministerio de Ingeniería de Minas, en el área de conflictos sociales, que es la Oficina de Gestión Social, y también he trabajado para la PCM, no como asesor del viceministerio, un tiempo antes de que del presidente Pedro Castillo su mensaje a la nación, y he trabajado en el viceministerio de Gobernanza, que también justamente se especializa en la gestión de conflictos sociales. Se lo preguntaba porque eso no figura en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones para esta postulación específicamente. No sabíamos, por ejemplo, lo del viceministerio, ¿no?
de gobernanza, ¿no? Tampoco sabíamos, no aparece eso. Lo que sucede es que tú, como sabrás, el Estado tiene diversas formas de contratación, Sí. ¿no? Y el jurado te pide las contrataciones, digamos, formales dentro de lo que es una categoría directa de empleado, que son justamente por contratos. Ajá. Pero tú, como sabe todo aquel que ha trabajado en la gestión pública, que hay una forma de contratación que se llama la locación por servicio. Okay. Justamente la locación por servicio, si nosotros estamos en contra de eso, nosotros creemos que todos deberían de ser empleados cuando trabajan por el Estado, para que tengan responsabilidad de lo que hacen, es justamente te contrata por servicios por honorarios, lo que no genera un vínculo laboral, un vínculo laboral demostrable, que obviamente se pueden presentar las boletas, los recibos por honorarios emitidos a la entidad, pero son servicios no personales. Justamente yo he trabajado tanto en el Ministerio de Energía y Minas, en el Viceministerio como asesor, justamente con esta categoría de servicios. Muy bien, le preguntábamos también por su profesión, ¿no? Porque la Alianza Venceremos, su símbolo es una hojita además, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros dentro de lo que conocíamos de la filosofía de la Alianza Venceremos era su defensa al medio ambiente, a la ecología, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar, ¿no? Los trabajos que usted ha realizado en diferentes lugares, ¿no? Donde se hace minería, y luego en el viceministerio? ¿Qué piensa usted de la minería? ¿Está a favor de la minería? Mira, nos han tratado de catalogar como antimineros. Nosotros no somos antimineros. No, nosotros no somos ecologistas ultranza. Creemos que el ecologismo ultranza y esta visión ONGera no es acorde a las posibilidades de desarrollo del país. Pero tampoco estamos de acuerdo en el desarrollo de las actividades extractivas a como dé lugar y a toda costa y en cualquier lugar. Nosotros decimos claramente, y lo vengo diciendo, y seguramente por eso muchos amigos que se dedican a la ingeniería de minas, que también son mis promociones, no estarán de acuerdo totalmente conmigo, pero yo, por ejemplo, menciono que en cabeceras de cuenca no debería de haber minería porque el maleficio que van a causar va a ser mayor, mucho mayor que el beneficio. Por ejemplo, nosotros estamos por la posición de la anulación de Río Blanco, porque dañaría un ecosistema único. Y además de dañar un ecosistema único, es un ecosistema que da agua a la región de Piura tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico. Por ejemplo, para que me entiendan, ¿no? Piura es una de las pocas regiones en el Perú que no tiene glaciares. En la mayoría de regiones, ¿cómo se alimentan los acuíferos? A través de glaciares. Como Piura no tiene glaciares, nosotros tenemos un sistema de captación, que justamente son los páramos. Si nosotros atacábamos los páramos, nos quedamos sin sistema de captación. Se queda sin agua Piura. Y también decimos que no vamos a permitir el proyecto del Algarrobo, que justamente se da en Tambo Grande, que ha sido ex Manhattan, y me dirán, pero eso ya no está en sistema de captación. Pero si ustedes revisan las 10 concesiones, porque son 10 cuadrículas que hay de este proyecto minero, están al costado del río Piura, que desemboca al río Piura, y que justamente una ruptura de una poza de relave dejaría sin agua a 600,000 piuranos solamente de la provincia de Piura, y luego también pasaría a los compañeros de Sechura y aguas abajo, ¿no? Y dejaría sin agua potable y además sin agua para agricultura. Y nosotros no vamos a permitir ese despropósito. Para nosotros la ciudadanía está por encima de todo. Muy bien, entonces no al proyecto del Algarrobo y no al proyecto Río Blanco. Así es, lo anularemos. Por su parte, ¿cuál es su pensamiento o su opinión sobre la minería ilegal que tanto daño le hace al país también? Mira, nosotros creemos que la minería ilegal y la minería informal son problemas sistémicos. Te doy un dato. En el Perú más o menos se producen 200,000 toneladas de oro, 200 toneladas de oro al año. 100 toneladas son legales y 100 toneladas son ilegales. Pueden revisar las cifras. Y de esas 100 toneladas, hay 20 toneladas de oro ilegal que se trasladan al oro legal. Revísenlo también. O sea, el 20% del oro legal exportado por el Perú proviene de minería ilegal. Y ustedes nos dirán, ¿hacia dónde va esas 80 toneladas sobrantes de oro ilegal? ¿Por dónde creen que pasan? Pasan por las fronteras. ¿Y en las fronteras qué hay? Puestos policiales. Entonces, complicidad del Estado que también salga. ¿Y en los otros países en qué se convierte ese oro ilegal? Se convierte en oro legal.
prácticamente el Perú provee de 200 toneladas anuales a la necesidad de oro mundial. ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a poder cortar todo eso? ¿O lo que debemos de hacer es tratar de formalizar todo lo que se pueda formalizar? No hablo obviamente de minería en zonas protegidas, no hablo en minería en cabeceras de cuenca, pero sí, los sectores que se pueden legalizar o formalizar se deben de formalizar. Lo ilegal, lo criminal sí se debe perseguir y eso lo ha dicho claramente el compañero Ronald Atencio y también lo digo candidato yo. Presidencial. Candidato presidencial por la Alianza Venceremos. Efectivamente, pero llevamos un proceso de formalización que cada vez se amplía, ¿no? El Reinfo se viene ampliando año tras año y eso es una formalización eterna. ¿Cómo hacemos para terminar de formalizar? Mira, en todo caso, ¿no? Ahí vamos a entrar en una discusión más profunda, ¿no? Yo he estudiado muchísimo el tema, por algo soy ingeniero de minas, y hay un gran problema, que es la propiedad de los yacimientos, ¿no? Tú sabes que una concesión, ¿qué es? Es el permiso que te da el Estado para ejercer la explotación de un yacimiento minero o de un yacimiento también petrolero, dependiendo de la concesión. Ahora, nosotros tenemos, y si tú también, porque eres especialista en eso, yo lo sé, las concesiones en el Perú, ¿de cuántas hectáreas son? Son de 100 hectáreas. 1 kilómetro por 1 kilómetro es la cuadrícula del INGEMET. Para un pequeño productor minero, ¿es esta cantidad tan grande de terreno es necesaria? Yo te pregunto. ¿Y qué es lo que sucede? Hay personas que se dedican a concesionar estas cuadrículas y luego ¿qué hacen? Los UC arriendan, y tú los debes conocer, lo dividen en más pequeñitos, en 1 hectárea, en 1 hectárea, en 1 hectárea, y tienen 100 locadores dentro de esa concesión. Entonces, nosotros decimos claramente, tenemos que acabar con este sistema nefasto de concesiones mineras y tenemos que hacer el tipo de concesiones mineras, dividirlos para gran minería y para pequeña minería. Así podemos regular y controlar mejor, porque si no vamos a permitir la mafia de aquellos que concesionan por concesionar o concesionan para subarrendar y que al final el que subarrienda termina convirtiéndose en ¿qué? En informal o en ilegal. Así es. Efectivamente, sí, tiene mucha razón en lo que usted dice. Hablemos de coyuntura política nacional. Ayer fue el debate, la primera fecha del debate presidencial. Hoy ya va a estar justamente su candidato Ronald Atencio. ¿Cómo vio? Mañana. Perdón. ¿Cómo vio el debate presidencial ayer en la primera fecha? Lo primero que tengo que decir es que la derecha ya no tiene nada que ofrecerle al país. No, han podido ver, yo he visto a un señor mayor que se esconde detrás de un casco, que no puede hilvanar ni 2 ideas seguidas de desarrollo nacional. Al parecer ha quedado estancado en cierto momento de la vida republicana del país. Puedo ver a un imitador que no aguantó sus ganas de imitar y que imitó al otro candidato. Puedo ver a un candidato que utiliza los 200,000 estudiantes, porque hay que decir que hay una ausencia en la educación pública para que un señor de ese tipo tenga 200,000 estudiantes en el Perú para usarlos de portátil. A un señor como Luna, que ha estafado a miles de alumnos con su universidad Telesub y los ha dejado en el aire. Eso es lo que yo he visto en el debate. No he visto mayor profundidad en ideas de transformación de la patria y refundación del país. Justamente hoy día conversaba con muchos jóvenes que decían estar confundidos y sobre todo la palabra que utilizaban ellos era decepción de la política, decepción de los políticos y decepción de la manera como se hace política en el país. ¿Qué ofrece la Alianza Venceremos? Yo me quedo con la última parte que has dicho tú, decepción de la manera como se hace política en el país. Nosotros hemos tenido políticos potentes y muy patriotas y que se han muerto y sus sepelios han sido en calor de multitudes. El más grande ejemplo que tenemos es el general Juan Velasco Alvarado. A ver, que alguien me diga que duda del patriotismo del general Juan Velasco Alvarado. La más grande obra de recursos hídricos que se da en Piura, que es Poechos, es justamente obra del general Juan Velasco Alvarado. La colonización de Tambo Grande, de los valles de los Incas y todos los colones de Tambo Grande es obra del general Juan Velasco Alvarado. General Juan Velasco Alvarado, que solamente a través de la historia que se le acuse de solamente un caso de corrupción, su sepelio fue seguido por miles y miles y miles de patriotas. ¿Por qué cayó el gobierno del general Juan Velasco Alvarado? ¿Porque la gente lo fue a sacar? ¿Porque la gente le hizo protestas? No, le dieron golpe de Estado, y hay que decirlo así. ¿Quién le dio golpe de Estado? La derecha. Entonces,
Nosotros sí creemos, y por eso reivindicamos muchísimo la figura de Juan Velasco Alvarado, porque creemos que la política sí se puede hacer desde el patriotismo, que sí puede haber política hacia la refundación nacional, que sí puede haber política dirigida hacia las grandes masas populares. Lo que sucede es que todo este pacto mafioso que hoy nos gobierna ha hecho que la gente pierda la esperanza en la política. Por eso estamos en este momento electoral, a 3 semanas del momento electoral, donde nadie sobrepasa el 10%. Nadie cree en esta clase mafiosa que está haciendo política. Hay una indecisión por parte de la masa electoral, los jóvenes totalmente decepcionados. Nadie está preguntando por política ni por quién va a votar. Me parece que la última semana va a ser decisiva, pero le quería preguntar por el tema de la izquierda. ¿No cree que la izquierda también es percibida como fragmentada? Tenemos varios partidos políticos de izquierda que están intentando llegar al poder, como por ejemplo Perú Libre, Juntos por el Perú, Venceremos. Por ahí algunos hablan de que si tiene algo de izquierda López Chau y Ahora Nación. Entonces, ¿no cree que está fragmentado y que un poco refleja también la imagen del país, un país fragmentado? Te voy a contestar de atrás para adelante. En principio, para nosotros López Chau y Ahora Nación es una figura de la derecha nacional, que quiere recoger ciertos elementos de izquierda para acercarte más a los sectores populares, puede ser. Pero, por ejemplo, veamos, ¿a quién llevan como el número 1 de Lima? Y tú lo sabes porque eres periodista, al coronel Harvey Colchado. Y Harvey Colchado, que dijo en sucesivas entrevistas, que él hizo todo un plan para que el presidente Pedro Castillo cayera en el error y para eso y pudiera salir del poder. Entonces, alguien de la policía que ha articulado políticamente para que un presidente sea depuesto es una persona democrática, es una persona democrática. Y justamente es una persona de izquierda, tampoco es una persona de izquierda. Naturalmente, López Chau quiere privatizar Petroperú. ¿Qué persona con un pensamiento patriota va a querer privatizar Petroperú? Eso es lo que tengo que decir luego. Perú Libre ha hecho un pacto mafioso con el fujimorismo, por algo están cogobernando. Uno tiene la presidencia del Poder Ejecutivo y otra tiene la presidencia del Poder Legislativo y ambos cogobiernan en articulación, por eso obviamente Cerrón no es capturado, ¿no? Y por eso seguramente también la señora acá tiene todo el poder para dirigir los destinos del Perú. Y por último, ¿no? Nosotros no estamos divididos como Venceremos, más bien nosotros estamos unidos. La Alianza Venceremos es constituido por 5 partidos. La derecha siempre ha dicho, la izquierda no se une, pues les decimos que sí se une. Venceremos son 5 partidos de izquierda. Después de la izquierda unida, de los años 80, ha tenido que pasar 4 décadas para que tan gran cantidad de partidos de izquierda se unan. Y estamos, Nuevo Perú, de Verónica Mendoza, Voces del Pueblo, del compañero Guillermo Bermejo y de Ronald Atencio, está Adelante Pueblo Unido de Aníbal Torres, que ha sido premier, ¿no? De Pedro Castillo, Runa, de Ciro Gálvez, que ha sido ministro de Cultura de Pedro Castillo, y el compañero Duberlí Rodríguez de Unidad Popular, que ha sido ex presidente del Poder Judicial y que además es uno de los asesores más renombrados de las rondas campesinas. Entonces, hay unidad en la izquierda y hay unidad, y nosotros no tenemos por qué escondernos detrás de un sombrero para hacer campaña. Señor Velasco, usted criticaba muchísimo y muy duramente a Perú Libre, ¿no? Decía que había hecho un pacto mafioso con la señora acá, el fujimorismo, pero usted ha sido parte de Perú Libre, ¿no? ¿Ha estado afiliado a Perú Libre? No. ¿No? No, pueden revisarlo en el registro de organizaciones políticas. Pero políticas. claro, lo tenemos precisamente del ROP, lo hemos sacado en el 2020, estuvo afiliado a Perú Libre. No. Y luego, bueno, fundador de Voces del Pueblo. Ahí la información te está jugando mal. Yo te voy a explicar un poco para que lo puedas entender. Ok, entonces, porque eso es lo que nos dice el ROP. No, yo he participado políticamente de manera orgánica. Yo fui afiliado del MAS, del Movimiento de Afirmación Social de Gregorio Santos. Gregorio Santos hace una alianza con Democracia Directa. Ustedes se acordarán, en el 2016, Gregorio Santos postula por Democracia Directa y pasa la valla, y es el primer político del Perú que sale directamente de la cárcel al debate presidencial porque tenía prisión preventiva y sobrepasa la valla. Yo he estado afiliado a Democracia Directa y Perú Libre ha intentado afiliarme a mí porque hubo una alianza de Democracia Directa con Perú Libre. Pero si tú revisas ahí, dice
la afiliación no pasó cuestiones administrativas. Puedes revisarlo con más detalle. Yo no he estado afiliado en Perú Libre. Lo afiliaron, mejor dicho, lo quisieron afiliar. Nos quisieron afiliar, pero no pasó porque yo estaba afiliado en Democracia Directa. Y obviamente ya es un evento que no voy a denunciar porque no pasó a mayores, pero yo nunca he estado afiliado a Perú Libre. Y luego, mi siguiente afiliación es en Voces del Pueblo, sí, claro, del cual yo soy miembro fundador, fundador, y que yo soy personero legal y secretario de Organización Nacional. Efectivamente, efectivamente. Ahora, usted menciona que estuvo o tenía simpatía, estuvo afiliado en el MAS, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros intentamos la inscripción del MAS. Nosotros siempre hemos perseguido, porque yo soy un hombre orgánico de política partidaria, yo no soy un aventurero que pasa de un lado a otro. Nosotros siempre hemos intentado constituir un partido político. Y con Gregorio Santos hemos intentado constituir el MAS, el Movimiento de Afirmación Social, justamente. Pero no ha llegado a inscribirse. Nosotros lo hemos intentado y pueden revisar en la búsqueda de kits electorales. Nosotros sacamos 2 veces el kit electoral del MAS. Lamentablemente las 2 veces no lo pudimos lograr. Y ya luego hicimos una alianza con el compañero Guillermo Bermejo, que tenía un movimiento que era Todas las Voces. Entre los dos nos unimos. ¿Está preso Bermejo ahora? Sí, está injustamente encarcelado, justamente. Ya sí, de eso podríamos entrar a más detalle luego. Y con él formamos, y sí logramos inscribir al partido Voces del Pueblo, que es parte ahora de la Alianza Venceremos. Ahora, Gregorio Santos también está encarcelado, está preso por corrupción. Y nosotros justamente, y ya que me traes más la pregunta, nosotros tenemos con la Alianza Venceremos una propuesta clara, ¿no? Que es la creación de una comisión de indultos presidenciales para indultar a los presos políticos. Es sumamente raro en el país que aquel que se opuso al proyecto Conga, no les recordarán, pues, ¿no? Sí, claro, en el gobierno la lucha de Ollanta y justamente por esa oposición hasta ahora no se da Conga en Cajamarca. El compañero Guillermo Bermejo, que ha sido opuesto al régimen de Dina Boluarte, justamente, o coincidencias, ambos están presos, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear una comisión de indultos presidenciales para aquellos, no solamente estos casos más visibles. Presos políticos, los llama usted. Sí. ¿Quién, por ejemplo, se consideraría un preso político? Te hago la lista, y la lista es larga, pero los más relevantes. El compañero Pedro Castillo, preso político. Aníbal Torres, que si bien no está preso por la edad, pero sí está condenado, que su condena creo que fue de 5 años o de 4 años, no recuerdo bien. La compañera Betsy Chávez, que ahora está asilada y que no le han dado también por el caso Castillo. Así es. El compañero Guillermo Bermejo, que también es un preso político, 2 veces absuelto por 2 salas distintas, y cuando ya estaba sobre el 2%, justamente lo condenan. Oh, qué coincidencia. El compañero Gregorio Santos, y además, como ellos, que son casos visibles, hay cientos de compañeros. Por ejemplo, a los compañeros ronderos tienen muchísimos compañeros presos, muchísimos compañeros condenados, a la gente que ha protestado contra Río Blanco, contra Tía María, en Chalhuahuacho, en Pumamarca. Estos compañeros que les envío un saludo y mi solidaridad, también están condenados por ello, y nosotros justamente vamos a eliminar esas condenas porque consideramos que esas condenas son condenas represorias a los derechos comunales y a los derechos políticos de las personas. Ok, bueno, de nuevo basándonos en lo que ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones, usted ha trabajado en el Congreso. 2 periodos. 2 periodos. ¿Puede explicarle a quienes nos están viendo exactamente cuál era su función? Sí, si también revisas mi hoja de vida. En la hoja de vida, si trabajó como asesor, dice técnico nada más, pero no se ve. Ese es técnico legislativo, se llama el cargo, ¿no? Pero en la práctica es un asesor, ¿no? ¿Asesor de algún congresista? No, asesor de la comisión. Ya, yo he trabajado en 2 comisiones consecutivas, ya por eso te comentaba, yo soy especialista en gestión pública. He trabajado tanto para la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y he trabajado también para la Comisión de Pueblos Andinos. Muy bien. ¿No? Mi labor es específicamente en la elaboración de dictámenes de proyectos de ley, ¿no? Yo soy especialista también en eso. Yo le puedo decir al pueblo peruano que pueden revisar, que revisen estas comisiones, la Comisión de Comercio Exterior en el año en que trabajé, que fue la primera vez, y la Comisión de Pueblos Andinos, y que encuentre un solo dictamen lesivo para las grandes mayorías y para los sectores populares. Es más, yo te lo digo directo, hemos bloqueado como comisión
ciertos dictámenes lesivos, como por ejemplo el dictamen del cabotaje, como por ejemplo en la Comisión de Comercio Exterior también el dictamen de que se cree una zona franca, una zona franca privada en el puerto de Chancay, que está concesionado a 100 años y que prácticamente es un gobierno chino dentro de Perú. En la Comisión de Pueblos hemos tratado de hacer la ley de personalidad jurídica de los pueblos, que es la personalidad jurídica de las rondas, y los amigos ronderos que me pueden estar escuchando lo pueden dar fe de eso. Hemos bloqueado que se elimine la pesca artesanal de la bahía de Sechura y de Bahía de Paracas, que era un proyecto de Avanza País. Exacto. Por ejemplo, hemos bloqueado la persecución política a los agricultores y campesinos porque trataban de criminalizarlo buscando el pretexto de la quema de bosques. Hemos bloqueado la criminalización de los pescadores artesanales y en general hemos hecho una labor legislativa a favor del pueblo. Desde la Comisión de Pueblos Andinos. Sí, y hemos hecho siendo trabajador, por eso yo les digo que pueden buscar, y si eso lo hemos hecho siendo un simple trabajador de una comisión, ¿qué creen ustedes, amigos, que podríamos hacer siendo ya diputados? Estando ya en la Cámara de Diputados. Así es. Hablemos de sus propuestas. Usted mencionó proteger las cuencas, las cabeceras de cuencas, proteger los páramos. Piura sufre de dos grandes males todos los años. O nos inundamos por exceso de agua, por las lluvias, o enfrentamos sequías, periodos de sequía, como en el del 2024, que fue uno de los más intensos. ¿Qué propone el candidato Velasco para poder evitar estas dos grandes contradicciones que tenemos, ¿no? Sí, en principio en el Perú y malamente en estos últimos años se ve la política de manera personal, ¿no? Vemos candidatos que un año postulan por un partido, otro año postulan por un partido y su capital político solamente es el capital personal que tienen. Para nosotros la política no es una política, no es política individual, para nosotros es política partidaria. Nosotros no vemos separado la política que está llevando el Ejecutivo con la política que nosotros vamos a llevar al Legislativo. Nuestra principal propuesta, como venceremos, es la nueva Constitución. Nueva Constitución de carácter plurinacional para refundar la patria. Y luego de la nueva Constitución, nuestra segunda gran propuesta es la segunda reforma agraria. Y dentro de la segunda reforma agraria viene la propuesta de la construcción de infraestructura hídrica. Nosotros creemos que las inundaciones y las avenidas y todos los daños que causa, no un fenómeno, sino que algo que es normal en Piura, recurrente todos los años, justamente se da por una mala administración del recurso hídrico, ¿no? Y el recurso hídrico se va a manejar a través de reservorios, grandes presas, pero también se va a manejar a través de pequeños reservorios, encauzamientos, infraestructura hídrica más pequeña, para que esta agua que todos los veranos los piuranos vemos pasar, justamente sirvan para la agricultura y nuestros hermanos agricultores no estén en octubre, en noviembre, en diciembre, sufriendo de escasez de agua. Y además agua que luego se roban las grandes agroexportadoras que tienen miles y miles de hectáreas acá. Mire que acaba de decir algo muy importante, hablar de la agroexportación, ¿no? Usted dice que las agroexportadoras se roban el agua, ¿no? Usted ha trabajado para Rapel. Claro. O sea, lo dice con conocimiento de causa. Obviamente. Cuando mis hermanos agricultores no tenían agua, Rapel tenía agua. ¿Y cómo era? A través de pozos, a través de reservorios que tienen dentro. Y no me dejarán mentir los auditores de la Autoridad Nacional del Agua, que muchas veces no los dejan ingresar para supervisar qué construcciones hídricas, qué reservorios tienen estas grandes presas. Yo en Rapel he vivido directamente, y eso también es uno de mis motivos de mi renuncia, no solamente de esto, sino también del abuso laboral contra el personal que tienen ahí, que son miles y miles de empleados que tienen, ¿no? Son de zonas vulnerables, efectivamente, ¿no? Y entonces nadie me puede venir a decir que yo no lo que digo no lo conozco, o que no lo sé por conocimiento de causa, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes por qué se da la segunda reforma agraria? No, antes de eso le quería preguntar, Pedro Castillo prometió la segunda reforma agraria también, ¿no? Cuando ingresa a gobernar, nunca ocurrió la segunda reforma agraria. No, si tú no recuerdas bien, pero sí en Cusco se dio el inicio del proceso de segunda reforma agraria. Pero nunca se concretó, se hicieron los anuncios. Y sí le dieron a los 3 meses, pues le dieron un golpe de estado que va a llegar a concretar el hombre, ¿no? Pero luego Dina Boluarte ha sido su vicepresidenta. Mira, en el Perú las traiciones justamente vienen por los vicepresidentes, o nos vamos a olvidar de Vizcarra,
que vino por TPK. Ajá, que vino por PK, y Dina Boluarte, que también la presidió Castillo. Entonces, no puede decirse que los vicepresidentes son una continuidad del gobierno, sino más bien son una traición a aquel que los llevó, justamente. Ok. Entonces, sigamos con temas de propuestas. En recursos hídricos ya mencionó usted, infraestructura hídrica, hacer reservorios. El segundo o el primer gran problema que tenemos en el país es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo va a resolver la Alianza Venceremos y usted de llegar a ser diputado? ¿Qué haría para acabar con este flagelo? Sí, lo primero que tenemos que decir es que el diagnóstico para curar el problema es esencial, ¿no? La derecha tiene un diagnóstico bien antojadizo, que es que en los sectores populares hay criminalidad, que los pobres per se son criminales, y que ahí hay que ir ¿contra quién? Contra los pobres, porque son criminales. Para nosotros más bien es al contrario. Los poderosos son los criminales, porque si no, a ver, vean el caso de Odebrecht, el caso de las grandes obras que se quedan inconclusas. ¿Quiénes lo hacen? Los grandes empresarios. Las leyes pro crimen, ¿quiénes lo han hecho? Los congresistas, que también son satélites de los poderosos. Entonces, la criminalidad, la gran criminalidad, que justamente que es el problema, viene de manos de los poderosos. Nosotros que hemos planteado varias soluciones, pero dentro de ellos algo que se llama el Comando de Aniquilamiento al Crimen. ¿Por qué se llama Comando de Aniquilamiento? Muchos quieren decir aniquilamiento igual muerte, no. Es aniquilamiento igual destrucción del crimen. ¿Y cómo vamos a destruir el crimen? Como se debe destruir toda organización. ¿Cómo se destruyen las organizaciones? Cortándole los dedos, cortándole las uñas o cortándole la cabeza. Nosotros vamos a generar un equipo de los 500 mejores policías de inteligencia para poder justamente ir sobre las cabezas criminales, y además de ello independiente, porque entendemos que la institución policial en este momento se ha denigrado y ha perdido sus capacidades, no por los buenos policías, sino porque ha sido utilizado como policía política y policía de represora de los sucesivos gobiernos que han habido en el Perú. Efectivamente. ¿Cómo hacemos para acabar con la corrupción, señor Velasco? Mira, la corrupción se acaba a través de la organicidad política, ¿no? Mientras menor política partidaria existe en el Perú, los índices de corrupción van en ascenso. ¿Por qué? Porque no hay un control social de los técnicos, de las personas electas, porque al final las personas electas no se deben a un partido, no se deben a una organización, no se deben a un conjunto de personas, se terminan debiendo a sí mismas. Nosotros creemos que la participación efectiva de la población justamente va a hacer que esos niveles de corrupción bajen. Y nosotros no creemos, porque mucha gente cree que uno se amolda a lo que el entrevistador le dice y habla lo que la gente quiere escuchar. No, ustedes pueden revisar, nosotros tenemos 31 propuestas hacia el 2031 que se llama el Plan para la Patria, ¿no? Y pueden buscar en las propuestas y nosotros mencionamos la democracia real. ¿Qué quiere decir la democracia real y la democracia radical? Que haya una participación ciudadana de control sobre toda actividad del Estado, que va desde la actividad política hasta la actividad de infraestructura y construcción que pueda tener el Estado. Muy bien. ¿Cuáles son sus 3 primeras propuestas legislativas, si es que ya las tuviera, de llegar a ser elegido como diputado? Mira, nosotros estamos convencidos de que nosotros vamos a llegar a ser gobierno y que las actividades del Poder Ejecutivo van a tener un reflejo en el Poder Legislativo. Nosotros vamos a llevar, porque muchos dirán que no, pero sí, la primera reforma agraria es dada por Velasco a través de una ley. Nosotros vamos a llevar la ley de la segunda reforma agraria. Nosotros vamos a asumir la agenda de los pueblos, que así lo ha denominado las rondas campesinas, y vamos a llevar los 5 proyectos de ley como primera medida. Vamos a ingresar esos 5 primeros proyectos de ley que está dentro de la amnistía para ronderos, que está de la personalidad jurídica, de las rondas campesinas, que está de los derechos del medio ambiente, entre otros, los vamos a asumir directamente. Vamos a llevar a cabo el proyecto de la Empresa Nacional de Vivienda, ¿no? Que nosotros tenemos dentro, y seguramente si han leído nuestras propuestas, tenemos la propuesta de 1 millón de viviendas, no en un año como intentaron hacerle burla a una amiga congresista, y que seguramente muchos lo han visto. 1 millón de viviendas en 5 años. En el Perú ya se producen
más de 60.000 viviendas anuales. Y eso, entre otras cuestiones que tenemos como proyectos iniciales. Muy bien, no, vamos terminando la entrevista ya y vamos a hacer un ping-pong final con respuestas cortitas nada más, ¿no? Súper breves. Un valor que lo defina. La honestidad. Un defecto que reconozca. No sé, intentar que todo sea lo más perfecto posible. Perfeccionista, ¿no? Un político peruano vivo que respete. Ronald Atencio. Un error que ha cometido el Congreso actual. Todos los errores. Minería o agricultura. Agricultura. La dudó, la dudó un poco ahí. Un Estado grande o más bien eficiente. Las dos cosas, grande y eficiente. Un Estado poderoso. Una prioridad urgente para Piura. Infraestructura hídrica. ¿Se considera usted parte de la clase trabajadora? Soy trabajador. ¿Por qué deberían votar por usted? Y ahora sí, con esto nos despedimos. Diríjase a los votantes. ¿Por qué deberían votar por el señor Junior Velasco? Para mí, esencialmente, se debe votar no solamente por Junior Velasco, se debe votar por un proyecto de refundación de la patria, por una nueva constitución, por segunda reforma agraria, para aniquilar el crimen, para construir 1 millón de viviendas, para igualdad de oportunidades para todos, y esto se va a dar a través de Venceremos. Este 12 de abril solamente hay 2 opciones: votar por los mismos de siempre o votar por una alternativa de cambio. Y la alternativa de cambio en este proceso electoral es Venceremos. Vamos primeros en la cédula de votación, marquen 5 veces las 3 hojas de Venceremos y para diputados escriban el número 1 de Junior Velasco. Muy bien, queridos seguidores, nos despedimos una vez más de su programa Norte Electoral, en este espacio donde entrevistamos a candidatos rumbo a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados rumbo a las elecciones del 12 de abril. Hemos estado hoy día con el candidato Junior Velasco, que va como candidato por la alianza Venceremos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.